Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Columbia, de Radio Fides y de la página liturgo.org. Muy buenos días, mi querido diácono Mauricio Fernández Rojas. Saludos en Jesucristo, amigo Señor nuestro. Igualmente, mi querido presbítero Álvaro Sáenz Zúñiga. En este día de Pentecostés. Feliz día de Pentecostés, sí. Feliz día de Pentecostés. Es el día para mostrar la plenitud de la Pascua. La Pascua dura 7 semanas. 7 por 7 son 49 más 1. Eso la hace más perfecta todavía que el 7 por 7, que ya de por sí era signo de perfección. Nosotros hoy, anoche estuvimos celebrando Vigilia de Pentecostés, por lo menos algunos, porque es la gran fiesta que tiene un antes y un durante y un después, ¿verdad? Es la fiesta del Espíritu. Un espíritu que hasta hubo alguien, ¿verdad? Un Simón, un mago Simón hasta quiso comprar el poder, ¿verdad? El poder de poner las lenguas de fuego. Sí. Yo quiero ese poder. ¿Por qué no me lo venden? Yo creo que eso tiene que haber sido como un chispero, ¿verdad? Pero realmente algo, a mí me impresiona mucho cuando después de uno de los sermones de Pedro, que vinieron a la casa y les contaron a los apóstoles y dice que toda la casa tembló, porque Pedro contaba de la fuerza que habían tenido para predicarle a aquellos enemigos que Jesús había tenido y que ahora ya no eran enemigos de Jesús, eran enemigos de ellos. Entonces, esa fuerza que esa tiene que haber sido vivida siempre durante los siguientes años por los apóstoles y por los demás, hombres y mujeres. O como dice mi querido padre Vitorino, a quien saludo nuevamente, el Espíritu Santo es creativo. Ah, sí, porque se puso creativo hasta con Pedro cuando llegó a esa casa de indignos gentiles. y el Espíritu Santo los confirmó antes de ser bautizados. Genial. Pero bien, la fiesta que tuvo ayer, pues su vigilia, que es una vigilia que si se puede, se celebra con 4 lecturas para que haya una preparación litúrgica maravillosa, que se nos recuerda el problema de Babel. Hoy el asunto de Babel queda solucionado para siempre. El Espíritu Santo va a arreglar las cosas y darle a los apóstoles una salida maravillosa. Lo que pasa es que hay un gran problema. El idioma en el que habla Dios, que es el amor, ¿cómo nos cuesta todavía hablarlo? Yo sí pienso en esas cosas, en esas épocas en que estamos viviendo tanta inestabilidad con la paz. Yo le decía a la gente en Barba, un domingo de estos, que cómo hacían para pedirle la paz al mundo. Hablaban de que había que hacer paz, cuando la paz es enemiga de la economía, porque la paz es un gran negocio, primero. Y segundo, están pidiendo la paz y hay un gran ausente de esas peticiones de paz, Dios, porque ya no creen en Él. ¿Cómo pretenden que haya paz si la paz brota de Dios y del corazón de Cristo? Pero sigamos pidiendo que los corazones sigan siendo movidos y porque el Pentecostés que afectó a todos los que estaban en la casa, y bueno, el Nuevo Testamento habla de cientos de personas, ¿verdad? Ah, sí, no es solamente los 12 más María, no. No. Eran todos los que estaban ahí reunidos. María la de Cleofás, María la Magdalena, por supuesto, posiblemente la las hermanas Marta, de Lázaro, si todavía estaba vivo Lázaro, claro, si no lo habían matado, pues ahí debe haber estado. Todos estaban allí y todos fueron enriquecidos por esta experiencia maravillosa llamada Pentecostés. Y vamos al texto del día de hoy, según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Claro. Soplar, nuevamente la figura que en Génesis se utiliza al soplar, y además las palabras, tanto en griego como en hebreo, en donde hay sinónimo entre la palabra soplo y espíritu, que también en español sucede lo mismo con el famoso ruá. Sí, con la palabra aliento en castellano, porque esa cosa que me inflama, que me llena,
Ese aire que me llena es el espíritu, que se podría decir así. Pues es el espíritu como palabra y tanto en hebreo como en griego. Siempre me hace gracia con la palabra neuma, que la gente se queda como pensando que no le suena nada hasta que aparece neumólogo o neumonía o neumático, ¿verdad? Eso que tiene que ver con el aire. Siempre pienso, y alguna vez lo conversábamos mucho con el Padre Miguel, cómo la venida del Espíritu Santo se realiza en 3 pasos programáticos. La primera aparición del Espíritu Santo como una fuerza que invade a la iglesia en la cruz de Cristo. Y eso creo que es Brown el que sostiene Cuando entrega su la espíritu. idea de que Jesús no le entrega su alma al Creador, como dice Lucas. No, entrega el Espíritu y lo entrega para abajo. Por eso inclina la cabeza y entrega el Espíritu a los que estaban abajo. ¿Y quiénes estaban? Ah, pues María y Juan y la de Cleofás. No, también había soldados romanos y había judíos fregados Los que estaban viendo que realmente estuviera muerto. Sí, y ellos reciben también el Espíritu de alguna manera. Y si fueran dóciles al Espíritu, podrían decir cosas importantes, como en Marcos, el centurión que dice, este realmente era hijo de Dios. Claro, en esa primera venida del Espíritu Santo. La segunda, ya en la resurrección, esto que acabamos de escuchar hoy, que es el Evangelio clásico del segundo domingo de Pascua, ¿verdad? Porque este Evangelio es la primera parte, la segunda parte sería Tomás. Hoy no nos interesa Tomás. Hoy nos interesa el gesto genuino y legítimo de Jesús de soplar sobre los apóstoles para darles el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo entregarles la capacidad para perdonar los pecados, que eso es algo maravilloso. Ese soplo que se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros cuando damos aliento y recibimos el aliento de alguien. Sí, porque el perdón de los pecados, digamos que se reserva a los curas, pero el consuelo no. El consuelo lo da un cristiano a otro cristiano, una cristiana a otro cristiano, cuando de corazón le transmite el amor de Dios y el consuelo de Dios, que eso es bien importante, ¿verdad? No, y tal vez si se revisan anatómicamente, ¿qué hace uno antes de abrazar? Respira fuerte. Sí, claro, porque hay una inspiración en ese movimiento. Y me hace recordar, eso de respirar fuerte, me hace recordar la palabra, el nombre de Dios en hebreo, que es Yahvé. Y había unos rabinos clásicos que decían que lo primero que hace un niño al nacer es pronunciar el nombre de Dios, porque es como... Y lo último que hace un ser humano en la vida Es pronunciar el nombre de Dios en su último aliento. Si lo queremos ver así, descubrimos la esencialidad de Dios en la vida de un humano sin que el ser humano le dé tanta importancia, porque al final terminamos haciendo con Dios lo que nos dio la gana. Pero si no nos creen a nosotros, que le crean a Pablo a los Corintios. Por ejemplo, el día de hoy, claro. Por ejemplo, en esta versión que es, bueno, no, prefiero que tú lo hagas de la tuya. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Y luego nos habla de esa organicidad de la iglesia en el que cada cual tiene sus responsabilidades y sus tareas. Pero podemos hacer un pequeño corte acá en el bien común. Claro. Porque eso es algo como que se está disipando actualmente. Estamos volviendo a caer en el profundo personalismo, digámosle bien, egoísmo, vanagloria, etcétera, que nos está apartando de la realidad de ser hacedores y consumidores y propagadores del bien de todos. Pero recuerde que eso es iglesia, ¿verdad? El bien común fue recuperado por la iglesia como un lema importante y se puso sobre la mesa y fue, me parece que San Pablo VI, el que insistía en esta idea, porque el concilio de alguna manera la tiene también, la idea de ser corresponsables del bien. El bien no es mío, ni es para mí. El bien es común. Y ahí tenemos que vivir nosotros nuestra vida. Por eso, cuando asistamos consciente, plena y participativamente a cada Eucaristía, ¿por qué guardarnos el hecho de llegar y saludar a los demás? A veces me inclino yo cuando me dicen, este lugar es casa de oración, lugar de silencio. Y digo yo, uy, entonces no es la iglesia que
he venido conociendo de Jesucristo, porque la iglesia de Jesús siempre es mesa, es celebración, es vida. Ese encuentro. Y ese Dios que tengo que estar calladito porque me va a comer, perdón, ese es Pero otro. es que no recordamos lo que Jesús decía de que ya no habrá templo. Y lo que decía el Apocalipsis, poquito antes de terminar bueno, en el domingo sexto, que decía que en la ciudad santa no hay templo, porque el templo es Dios. Pues nosotros sabemos, yo se lo preguntaba a la gente, nosotros tenemos templo, positivamente tenemos templo. Y la gente se quedaba bien. Le decía, ¿cuál es el templo de Dios? Y había señoras que se tocaban el pecho. Y yo me sentí emocionado porque yo decía, puchis, ¿entendieron por fin? O ya saben, este pueblo de Dios sabe que ellos son el templo del Espíritu Santo. Entonces, eso de estar pensando en ir allá para ir a rezar, pues es... Por eso somos piedras vivas, acordémonos de eso. No somos un estanque ahí sin fruto, no. Somos piedras que nos movemos, al rozarnos unos con otros nos vamos puliendo, y ese pulirse, que a veces se sufre, sí, pero tiene un sentido. El otro día leía el reino de Dios. En nuestro libro Comentario de los Salmos, que habla por ahí, comentando el Salmo 6, habla del castigo por amor. Y a mí me estremecen esas cosas porque uno tiende a no querer hablar de un Dios que castigue. Pero si un padre no reprende a su hijo de alguna manera, y no por medios punitivos, de dolor, de herir, no, con alguna manera le enseña el camino para que se le fije en su memoria, ese padre no es padre. Pero te actualizo algo, no sé si a vos te lo hicieron. Cuando hacías algo y tu mamá se volvía y hacía ese movimiento de mano tan particular que tienen las mamás, ¿verdad? Así como en la casa hablamos, uy. Sí, lo que pasa es que eso sí era tiempo de penitencia, ¿no? Yo fui un chiquito muy santurrón. Qué bueno. Nada. En mi casa le volaban leño. Encender la velita ya casi. Entonces, sí, claro. Sí. Bueno, hasta los 12 años. En mi casa a los 4 hermanos mayores les volaron leño, papá y mamá, tíos y parejo, hasta mi hermana. Pero a mí no, pues yo nunca hacía nada. Yo era... ¿Aprendiste por la costumbre de ver a los otros? No, aprendí en el colegio, yo creo. Y en la iglesia, seguramente. Pero continúa la lectura porque ese es el sentido del bien común. Ahora viene lo último. Repito la idea. En cada uno, el espíritu se manifiesta para el bien común. Es decir, todo lo que yo haga para construir la comunidad, construir la iglesia, es construir el bien común. Y abramos la iglesia, que no solamente son los que estamos metidos en estas 4 paredes, no. La iglesia es universal, es todos. La iglesia es humanidad. La iglesia es humanidad. Por eso dice San Pablo, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, el cuerpo es uno. Y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Cómo nos cuesta esta dimensión de la plena libertad de Dios? ¿Cómo nos cuesta creer que Dios es bueno siempre y que Dios nos ama a todos por igual y que Dios debe dolerse un poco de que echemos a perder nuestra vida, no asesinando, no vendiendo droga, no haciendo fraudes enormes, pero sí malqueriendo a nuestros hermanos y no apoyando a las personas que andan buscando una salida de su situación de dolor o de consternación o de confusión. O el mero hecho simplemente de deliberadamente separar a alguien o de etiquetar a alguien, claro, ya es acto de exclusión. Claro, yo hablando de la acto comunión, de desamor. Hablando de comunión en la mano, le decía yo a los chiquillos de la primera comunión, cuando hacían ensayos y clases y cosas, les decía, ¿qué es más limpio, la lengua o la mano? Y los chiquillos acaban como pensando, no sé. Y uno me dijo, es que yo la mano me la lavo. Sí, claro, usted se lava la mano y ya está limpia. La lengua no, la lengua es muy, muy problemática porque por la lengua yo puedo asesinar a mi hermano sin que el hermano esté presente o sin que yo esté donde él está. Desde aquí le mando un recadito a través de las personas indicadas y yo destruyo el honor de esa persona para siempre. Eso lo puedo hacer. Y el espíritu, como diría San Pablo, se entristece dentro de mí mismo porque me está viendo hacer lo que no debo hacer.
Estoy llamado para construir el reino de los cielos, no para destruirlo. ¿Y en qué parte dice acá de Pablo a los Corintios que tengo que tener tales y tales características para recibir los dones? Muy complicado, muy complicado. Sí, sí. No. Porque eso es otra situación que el día de hoy también podemos plantearnos. O sea, hay una palabra que no sé por qué nos está costando, diversidad. De hecho, la estamos cambiando por multiformes, creo, o algo así por el estilo. Y creo que el Papa León en su discurso inaugural habló de diversidad. Habló de diversidad. No, el día que asumió El día que asumió, claro, habló de diversidad. Habló, ¿por qué nos molesta tanto que los demás sean diferentes a nosotros? Claro que nos molesta. Y nos pone, porque nosotros creemos que nosotros somos buenos y los otros son malos. Es que esa presunción es la que nos está matando y la que nos va a matar y va a destruir lo que podamos hacer de bueno. Porque estamos haciendo exclusiones. Y como decía Francisco, mi querido Francisco, yo no fui llamado a escoger quién entraba, yo fui llamado a llenar la sala de la fiesta. ¿Quién decide quién se queda y quién no? No soy yo, no tengo capacidad ni tengo nombramiento para eso. A mí me llamaron a llenar la sala. Que venga el Señor y escoja quién se queda y quién no. Él tiene capacidad y los ángeles de Dios podrán venir y decir usted sí, usted no. Pero no soy yo. Yo llamo, yo lleno la sala, yo completo el cuerpo de Cristo para que, bueno, después se descubra si hay alguna célula que está enferma. Por eso en esa enfermedad es que en la primera lectura es tan básico suponer que el lenguaje que hablan los discípulos o que tiene que hablar un cristiano es el lenguaje del amor, a través de gestos, no son palabras, gestos, son signos. Gestos y lo y que signos. Nos tiene que integrar es el amor. No un vocablo determinado, que al fin y al cabo, imagínense, entre los ticos todavía tenemos diferencias. Si yo digo chunche, puede ser que el resto de Latinoamérica no me entienda que estoy hablando. No. O me entiendan raro. A mí me tocó una vez en Colombia pedir una casilla. Pues nunca pidas una pajilla en Puerto Rico, por favor. Una casilla, y se me quedaron viendo todos con cara de ¿eso qué será? Y me trajeron una hoja de papel. Y yo dije, casilla. Bueno, no explico el resto. Ni bolsas en Ecuador, por favor. ¿Ah, sí? Bueno. Pero el lenguaje del amor es básicamente lo que el día de hoy Lucas nos sigue diciendo. Todos entendían, y no solamente es entender, todos comprenden lo que está sucediendo. Es la cosa más importante. Ahora, el problema de la primera lectura es un problema, no es de los indiferentes o ateos que están afuera, o de los creyentes, o de los que tuvieran la religión que te tuvieran. Es de los que están dentro, que se sienten impulsados por el Espíritu a salir. Francisco al final, ¿verdad? El Papa Francisco que pide una iglesia en salida. Pentecostés no habría funcionado con el solo placer y privilegio de sentir que yo tengo el Espíritu Santo. Eso no interesa. Si yo lo tengo, no es para mí, o no es solo para mí, es para salir de mí e ir a buscar a las personas que no lo tienen y que esas personas se sientan felices y gozosas de compartir la buena noticia del reino de Dios. O como hablábamos la semana pasada entre trastos, ¿verdad? Lo importante que fue que Jesucristo no llegara resucitado a Jerusalén. Sí, eso habría sido muy peligroso. O reconocible en Jerusalén. A lo mejor pasó por ahí, pero como si ni los apóstoles lo reconocían, pues tampoco lo podían ver. Si él hubiera sido reconocible y aparecía en Jerusalén en un grupo más o menos significativo, la iglesia se habría terminado ahí mismo. Ahí hubiese acabado todo. Sí, y hubieran tratado de matarlo él una vez más y habrían acabado con todos los apóstoles y con todas las mujeres y con toda la Madre Santísima y con todo el mundo. Por eso lo importante de las periferias y conocer que Jesús realmente conoce nuestras periferias existenciales. Sí. Y aceptarlo y confiar en que Él conoce nuestra realidad. Creo que sí hay algo de interesante en lo que hace la iglesia del primer siglo. Se dedica a las periferias y hay quien dice, ¿verdad? Creo que en la vivencia alfa se habla de esto. La iglesia, que Constantino la asume y la organiza un poco y se aprovecha de ella, ya había alcanzado todos los rincones del imperio. En 300 años, o menos de 300 años, ya había rebasado, por supuesto, Israel y Antioquía y todo aquello, y ya estaba presente como comunidad creyente de personas seguidores de uno que había muerto y estaba resucitado. Me encantan las palabras que se escucharon la semana pasada
cuando el Félix, no, le dice al rey, le dice, es que ahí hay un prisionero, y viene ahí está en discusiones, pero lo llevé a juicio, y cuando estábamos en el juicio, salieron ahí con unas cosas de un tal Jesús que Pablo, que mataron, y el que Pablo asegura que está vivo. Así de reducida era Ese era el la querigma. visión. La visión de los romanos es así chiquitica, pero en el fondo es querigma, en el fondo es anuncio del Ese resucitado. anuncio, como salen los otros célebres cronistas. Qué extraño, todos los domingos, pobrecitos, esos carnívoros se comen un Jesús. ¿Será que tienen una finca? Claro, porque son los tres pecados de los cristianos. El ateísmo, porque no creían en Zeus o en Júpiter. ¿Cómo se llama? El canibalismo. Sí, pero el casarse entre hermanos, Ah, sí. porque como el hermano Mauricio se casó con la hermana Lisette. Elisette, entonces, ay, qué barbaridad, se casaron dos hermanos, eso se llama, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la Sí, a mí palabra. también. Ahorita No nos importa. acordamos. Y el canibalismo, porque dicen que se comen a alguien cada domingo al amanecer, pero parece que es un chiquito el que se comen. Qué brutos. Sí, Pero es parte de la realidad y es lo hermoso de este ser cristianos en donde tenemos que nuevamente, como se nos pide, y vuelvo a lo mismo, o sea, volver a las fuentes, volver a la realidad, volver a la palabra, es entrar en la lectura del texto sagrado, no importa cuál sea. Aquí hagámoslo así. No importa cuál sea la traducción que tengas, no le importa, realmente. pero dejarse en el espíritu que nos siga llevando. Empezar con las cartas de Pablo, que las cartas fueron escritas antes de los evangelios. Ver las realidades que plasma cada comunidad. La comunidad de Mateo, ¿por qué le cuesta tanto comprender que Jesucristo realmente era hijo de Dios? Y ir entrando en esa realidad para darnos cuenta que yo me reflejo en cada una de esas escrituras. Al fin y al cabo, mi vida es irme fiando de Dios, ir confiando en Dios. Y todo eso surge de la fuerza que el Espíritu le da a los apóstoles y a los demás cristianos que estaban metidos entre el cenáculo y que recibieron esa fuerza del cielo, es fuerza que los saca del cenáculo y los lleva a la calle a hablar con quien sea y anunciar a Jesucristo a quien sea. Y la lista que siempre, hasta de memoria me la sabía, con los partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, del Ponto, del Asia, de Frigia, de Panfilia. Todos. Los que estaban en Jerusalén celebrando la fiesta oyeron a aquellos hombres hablar sobre Jesucristo. Y además, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Porque en el fondo, yo creo que los salidos del cenáculo sentían cariño y afecto por estas personas. ¿Te acuerdas que algún tiempo atrás me preguntaste por qué le decía al Espíritu mi querido metiche? Ajá. Es por todo esto. Sí, claro. Porque no nos deja, y a veces siente uno que lo empuja a uno para un cierto lado hasta que uno entiende que por ahí tiene que caminar la cosa. Así que ánimo. Así que ánimo. Y en la fiesta de Pentecostés, cuando nosotros sabemos y, bueno, tomamos conciencia de que hay un Espíritu Santo que nos está moviendo, que hay un Espíritu Santo que nos está estimulando, que hay un Espíritu Santo que nos sugiere hacer el bien y no el mal, pues todo eso tiene que convertirse en nosotros en una convicción que nos saque de nuestra propia realidad y nos lleve con toda la certeza de Dios a vivir el anuncio gozoso. Por eso el Salmo 103 tan hermoso. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva toda la tierra. Nos hace pensar en que Dios debe ser bendito, que nuestra alma debe bendecir al Señor, porque Dios es grande, de obras muy variadas, y la tierra está llena de sus criaturas. Criterio de discernimiento. Si es solo para mí el bien, no sirve. No sirve. No, el bien es para compartirlo. Feliz domingo, feliz día del Señor y feliz día de Pentecostés. Ánimo.